Hola a todos, yo soy el hermano Javier Castellanos. Estoy estudiando en Roma la teología, me faltan pocos años para ordenarme sacerdote. Quisiera compartir con ustedes un objeto muy interesante para la ciencia, para la fe, para el mundo entero, que es la sábana santa. Se encuentra en Turín, Italia, pero como dije, es un objeto que no es importante solo para Italia o solo para Turín, sino para todo el mundo, y es un poco lo que quisiera explicar. Se trata de una reliquia, por lo tanto está conservado dentro de una iglesia, se expone cada cierto tiempo para que la gente pueda ver esta reliquia, venerarla, rezar, pero también se trata de un objeto de un gran interés científico, sobre todo en los últimos años. Como pueden ver, es una tela que tiene diversos tipos de marcas. Las más evidentes son las quemaduras que se encuentran aquí, triángulos a lo largo de toda la tela, pero son las menos importantes. Hablaremos muy poco de ellas. Veremos más bien el otro tipo de marcas. La sangre, esta por ejemplo es una mancha de sangre de la herida del costado, y estas marcas de sangre corresponden a los brazos. Más adelante hablaremos de ellas, porque nos dicen también mucho sobre la sábana santa. Y también vemos aquí una marca que es el rostro de una persona. Se puede ver en horizontal, y es un rostro que tal vez ahora no se ve tan claro, pero que después, con un poco de explicación y gracias a los estudios científicos que se han realizado, podremos distinguir mejor este rostro y descubrir el valor de esta reliquia. ¿De quién es ese rostro? Seguramente ya muchos de ustedes han escuchado de la sábana santa o ya saben que ese rostro y toda la información de la sábana santa coincide con Jesús de Nazaret, el Jesús del que nos hablan los evangelios, y por lo tanto complementa, nos ayuda a entender mejor el evangelio. Viendo las manchas de sangre comprendemos también inmediatamente que se trata del evangelio de la pasión. De hecho, algún papa hace algunos años, no me acuerdo si era Pablo VI o Pío XII, decía que la sábana santa es el quinto evangelio de la pasión, escrito con marcas de sangre, porque justamente nos habla de lo mismo que nos cuentan los evangelios, y como veremos más adelante, incluso con mayor detalle. Vamos a conocer quién es esta persona, quién es este Jesús de Nazaret, a través de la sábana santa, a través de todos los estudios científicos, y ojalá nos ayuden a conocer más nuestra fe. Muy bien, después de haber visto el inicio sobre la sábana santa, quisiera ahora hablar un poco del contexto histórico. La sábana santa, si es como creemos, la tela que cubrió el cuerpo de Jesús, tiene una historia de 2000 años. Hay algunos huecos en la investigación histórica, pero en general se puede reconstruir la historia desde el momento de la sepultura en Jerusalén, después en Oriente Medio, algunos años en Constantinopla, después de las cruzadas aparece en Francia, y después la familia real de Saboya trae la sábana santa a Turín, Italia. Aquí en Turín, en el año 1898, es donde la sábana santa da el salto a un nivel local, solo la gente que vivía ahí la conocía, al nivel de interés mundial, sobre todo por el interés científico que empezó a suscitar. ¿Qué pasó en el año 1898? Un fotógrafo y abogado de la familia real, Secondo Pia, que lo podemos ver aquí,
Pide permiso para tomar fotografías, tanto de la familia como de la sábana santa, que era un objeto de los más importantes en posesión de la familia. Al tomar la fotografía, en esa época era un proceso bastante más complicado del que tenemos nosotros hoy. Había un paso intermedio que era el negativo fotográfico. La imagen se quedaba marcada en una lámina que después era procesada químicamente y tenía las luces y las sombras invertidos, es decir, las partes claras eran oscuras y al contrario, las partes oscuras eran claras. Secondo Pía descubrió que este negativo fotográfico de la sábana santa en realidad se veía mucho mejor, mucho más natural, y es lo que podemos ver aquí, por ejemplo, en el rostro. Esto correspondería a la imagen en blanco y negro que tomó Secondo Pía, la fotografía ya procesada, y esto es el negativo fotográfico. Si se fijan, las partes blancas se vuelven negras y el rostro se ve mucho más natural. A partir de ahí comienza todo el interés científico de la sábana santa, porque parece ser que la sábana santa funciona como si fuera una fotografía, pero a medio proceso, como un negativo fotográfico. Por eso, a partir del año 1902, un científico de la Academia Francesa de las Ciencias, Yves Delage, comienza a estudiar la sábana santa con una pregunta muy específica. El rostro que vemos aquí, ¿qué persona es? ¿Quién es el hombre de la sábana santa? Hace todo un estudio arqueológico, histórico, y su conclusión científica es que este hombre que vemos en la sábana santa corresponde al Jesús de Nazaret que nos narran los evangelios. Yves Delage fue expulsado de la Academia de las Ciencias por esta conclusión, que él siguió simplemente en un modo científico. La acusación era que había metido un tema religioso en su investigación. Él después se defiende diciendo que el método había sido totalmente científico, pero este evento nos ayuda a ver cómo fe y ciencia no están en contradicción, como muchas veces la gente cree, o en tantas academias se piensa, sino que si uno persigue la verdad a través de la ciencia, tarde o temprano llegará a descubrir el creador del universo, que es Dios. Y así es como en este recorrido, a través de los estudios científicos, iremos descubriendo más cosas sobre la persona que tocó esta tela, Jesús de Nazaret. Ahora quisiera explicarles un poco sobre dos reconstrucciones que hay aquí en la muestra de la sábana santa. Esta es la corona de espinas. Más adelante explicaremos el por qué la corona de espinas se ve aquí como un casco y no tanto como una diadema. Esta reconstrucción se hizo con plantas traídas de Jerusalén, muy probablemente las mismas plantas que se usaron para la corona de espinas. Una de ellas es el Rhamnus lycoides y la otra se llama el Sisyphus spina Christi. Si se fijan, el nombre científico de esta especie ya tiene ahí el nombre de las espinas de Cristo en su corona. Luego tenemos aquí una reconstrucción de lo que serían los flagelos. Según la tradición romana, esto se llamaría en el latín original un flagrum romanum o un flagrum taxillatum. El taxillatum viene de los objetos que tiene el extremo del flagelo, unos pedazos de plomo o unos pedazos de hueso, que son los que causan luego la herida en la flagelación, como veremos más adelante. Les invito a que mejor lo veamos en la sábana santa. Regresamos aquí a ver la sábana santa, tal como nos muestra la imagen, lo que hemos explicado ya en la corona de espinas, en la flagelación.
Vemos aquí las marcas de la espalda y lo que sería la cabeza, la nuca. Si se fijan, se ve muy claramente estas marcas de sangre y aquí no todas son marcas de sangre, algunas son de la misma marca del cuerpo que sufre contusiones con la flagelación. Y quisiera comenzar primero explicando la flagelación para continuar lo que ya he introducido antes. Aquí en la Sábana Santa, los expertos han contado aproximadamente 360 marcas de flagelo, y no solo en la espalda, sino que también esas mismas marcas se pueden reconocer en los glúteos, en las piernas, en la parte dorsal, y después en la parte frontal, en el pecho, también incluso en los brazos, en las piernas, en la parte frontal. Por lo tanto, la Sábana Santa nos muestra que la flagelación cubría todo el cuerpo. Incluso Jesús, en el momento de la flagelación, estaba totalmente desnudo. Las heridas cubrían pues, toda la superficie del cuerpo. Simplemente los verdugos evitaron las heridas un poco en la parte más cercana a los pulmones y al corazón, precisamente para no quitarle la vida. Pero en cuanto al resto, Jesús era toda una llaga su cuerpo. Como hemos visto ya, esta flagelación corresponde a la tradición romana, del flagrum romanum. Por lo tanto, no se limitaba a los 39 azotes de los judíos. Agrupando las heridas de 3 en 3, porque siguen un patrón, un grupo de 3 flagelos, podemos contar 120 golpes aproximadamente en el cuerpo de Jesús. Imaginémonos esta escena en la que Jesús está lleno de golpes, lleno de heridas. Un poco la intención de Pilato era llamar a la compasión a los judíos viendo el cuerpo de Jesús tan herido. Y nos hace pensar en tantos cantos de Cuaresma, de Semana Santa, tantas imágenes, incluso la película de La Pasión de Mel Gibson, que es muy gráfica en estas escenas de la flagelación, pero que, como dato curioso, Mel Gibson no quiso seguir la información de la Sábana Santa en esa escena de la flagelación, porque era demasiado violenta, demasiado cruel. Y para poder adaptarla un poco al cine, quiso bajar un poco la intensidad para que captáramos el mensaje. Y es un poco lo que yo también quisiera resaltar. No tanto la sangre o la violencia por sí sola, sino el mensaje que Jesús nos quiere transmitir con eso. Además de la flagelación, si regresamos aquí al centro de la Sábana Santa, vemos las marcas de la corona de espinas, que como ya hemos visto, no se trata de una diadema, sino más una corona en forma de casco. Lo podemos ver porque estas marcas de sangre bajan desde la coronilla de la cabeza, aquí por ejemplo. Este espacio vacío correspondería a la parte alta de la cabeza, ¿no? Esta parte, y después bajamos a la nuca. Aquí no hay marcas, de manera curiosa. Muy probablemente algunos estudiosos dicen que el rostro de Jesús estaba atado con una venda para mantener la boca cerrada después de su muerte. Y luego bajamos a estas marcas de sangre en la nuca, que en estudios médicos de la Sábana Santa demuestran que cada herida de sangre corresponde con una vena o arteria en correspondencia anatómica perfecta. Algunas manchas de sangre vemos que la sangre fluye con mucha fuerza, correspondería con una arteria, y en otras no fluye tan fuertemente, correspondería con una vena. Esta perfección anatómica nos dice que realmente la Sábana Santa se hizo
pues con el contacto de Jesús con la tela. Si volvemos a lo que nos dice el Evangelio, después de la flagelación los soldados toman a Jesús y se burlan de él. Habían escuchado que Jesús era el rey de los judíos y por lo tanto piensan, vamos a ponerle una corona, ya que él se dice rey. Y es justo este sentido que ya he mencionado antes y que quisiera ahora profundizar. Jesús vino al mundo como rey, pero no un rey en el sentido que la gente esperaba o que uno podría pensar inmediatamente, un rey en el sentido político. Vino como rey de nuestros corazones para salvarnos del pecado, y eso implicaba asumir todas las heridas del pecado, todas esas heridas que cada uno de nosotros lleva en el alma. Jesús las toma en su cuerpo para sanarlas, como nos dice ya una profecía de Isaías, cientos de años antes de Jesús. Decía que el Mesías iba a tomar sobre sí todas nuestras dolencias y que las iba a sanar. Nos iba a dar un corazón nuevo, ya sanado de estas heridas, un corazón que pudiera realmente amar a Dios y a los hombres de una manera renovada. Muy bien, venimos aquí ahora a ver mejor lo que hemos explicado sobre las diversas heridas de la flagelación. En este crucifijo que realizó hace algunos años Monseñor Giulio Ricci, acompañado con algunos artistas y expertos, aquí reproduce esas heridas de la flagelación, que como pueden ver están en todo el cuerpo. Vemos aquí también la herida del costado, que veremos más adelante, y las marcas de los clavos, que es lo que quisiera explicar ahora. Los clavos, como pueden ver en esta escultura, nos llama la atención que no se encuentran en la palma de la mano, sino que más bien están en la parte de la muñeca. Un médico de apellido de Stott encuentra un espacio, que en honor de él se llama el espacio de Stott, por el que el clavo entra perfectamente y gracias a la estructura de la muñeca sostiene el peso del cuerpo. Si el clavo estuviera en la palma de la mano, el mismo clavo desgarra la carne y no sostiene, no aguanta el peso. Otra cosa interesante sobre las heridas de los clavos es que en la sábana santa vemos un flujo de sangre distinto en la mano derecha y en la mano izquierda, que corresponde a una posición especial, como vemos aquí en la escultura. Tal vez es un poco extraño ver a Jesús con el brazo derecho doblado, el brazo izquierdo extendido, pero nos intenta explicar cómo Jesús se movía en el crucifijo, al menos según lo que nos muestra la sábana santa. La crucifixión consistía en una tortura por asfixia, ya que al estar el cuerpo colgado de los dos brazos, oprime los pulmones, no permite entrar aire, y entonces la persona tiene que esforzarse tirando de una mano o tirando de la otra para tomar aire. En el Evangelio incluso vemos que Jesús habló en diversas ocasiones, por ejemplo cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o cuando le dice a San Juan, he aquí a tu madre, hablando de la Virgen, o cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada una de esas palabras y las otras que están en el Evangelio, para Jesús significaba un dolor y un esfuerzo enorme. Y por eso yo creo que cada una de esas palabras era un mensaje muy claro de Jesús en sus últimos momentos. El mensaje del perdón, el mensaje del amor a María como nuestra madre, el mensaje de la adhesión a la voluntad del Padre, incluso hasta el extremo. Son mensajes que Jesús no quería dejar pasar esa oportunidad, aunque le costara lo insufrible, para darnos esos últimos mensajes de su Evangelio. Pasamos ahora
a explicar un poco la herida del costado, que como pueden ver aquí, es una herida bastante grande, una herida producida después de la muerte de Jesús, pero mejor vamos a verla en la tela de la sábana santa. Vemos aquí entonces la marca de sangre de la sábana santa que nos muestra la herida del costado. Y quisiera ahora hablar de un segundo momento de mucha importancia para la ciencia de la sábana santa. En el año 1978, un grupo de científicos americanos forma un equipo llamado el STURP, que corresponde a las palabras en inglés, el proyecto de investigación de la sábana de Turín, y buscan estudiar la sábana santa para responder una sola pregunta: ¿cómo se formó esta imagen? Después de 100 horas continuas de estudio de la sábana santa, no llegan a responder la pregunta en realidad, al menos no de manera positiva. Descubrieron cómo no se hizo la sábana santa. Pero cómo se realizó esta imagen que vemos aquí, no se supo. Descubrieron que no se trata de una pintura, no se trata de un efecto por reacción química o por algún otro método conocido hasta ahora. Surgieron varias teorías, pero todavía hoy en día no se sabe cómo se formó esta imagen. Y sobre la herida del costado, en estos estudios, realizaron un descubrimiento muy interesante. Una de las disciplinas que usaron para estudiar la sábana santa era la de la fluorescencia ultravioleta e infrarroja, para captar ciertas cosas que a la luz natural no se pueden ver. Y en la herida del costado captaron que alrededor de la marca de sangre hay como una especie de marca de agua, en el original no se ve, en torno a la sangre. Esto, para los ojos de un médico, es bastante claro, indica una sangre de una persona que ya ha muerto. Porque la sangre humana está compuesta por diversas sustancias. Una parte se llama la parte corpuscular, más densa, es justamente lo rojo de la sangre, ¿no? Los glóbulos rojos que llevan pues, el oxígeno a todo el cuerpo. Y la otra parte, lo que se llama la linfa o el suero hemático, es lo que lleva los nutrientes, los anticuerpos, etc. En el momento en que una persona muere, 1 o 2 horas después de muerta, estos componentes ya se empiezan a separar, así como cuando dejamos un jugo de naranja durante un buen tiempo y se separa la parte de la pulpa y del jugo. La parte corpuscular sería esta mancha que vemos. De hecho, es un poco más oscura que las otras manchas de sangre, más densa. La parte del suero hemático es aquello que no alcanzamos a ver, pero que sí dejó una marca a nivel infrarrojo. San Juan, en su Evangelio, nos dice que cuando la lanza traspasó el costado de Jesús, vio sangre y agua, que en términos médicos correspondería con esta división entre la parte corpuscular y el suero hemático. Para él, pues tenía esa imagen de sangre, más fácil de reconocer, y lo que parecía agua, con todo el significado espiritual que San Juan nos quería transmitir en su Evangelio. La parte de la sangre que nos perdona los pecados y el agua como en el bautismo, que nos da una vida nueva. Después de haber visto los estudios de 1978 del equipo del STURP, vamos a ver otros estudios científicos, en este caso en contra de la sábana santa. 12 años después de todos los estudios del STURP, en el año 1988, se reúne otro equipo de científicos proponiendo un estudio con el carbono 14. Seguramente ustedes ya conocerán algo sobre el carbono 14, que es una técnica
para ver la historia de objetos, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, objetos de sustancias orgánicas, y esta técnica sirve para descubrir su antigüedad. Entonces proponen estudiar la sábana santa para ver qué tan antigua es, comprobar científicamente su antigüedad. Y los resultados, como vienen aquí, en esos estudios databan la sábana santa entre el 1260 y el 1390. La conclusión de estos científicos era que la sábana santa era una imagen falsa realizada en la Edad Media, tal vez con alguna técnica extraña de esa época. Y desde entonces la ciencia ha tenido pues más interés todavía para ver cuál es la teoría correcta. Todos los estudios que dicen que la sábana santa es realmente la tela que sepultó a Jesús en el primer siglo, o si es una obra medieval. Yo quisiera que nos fijáramos un poco para comparar los diversos estudios en la cantidad de información que tenemos en un sentido o en otro. Por un lado tenemos el carbono 14, que nos dice la sábana santa sería una obra medieval. Por otro lado tenemos estudios de química, de física, de medicina, que apuntan al Jesús de Nazaret. Incluso en la historia del arte, como vemos en este panel de atrás, vemos que iconos, mosaicos, pinturas desde el siglo VI representan el rostro de Jesús con unas características que se van continuando en la tradición y que son todas semejantes al rostro de la sábana santa. Por lo tanto, por un lado tenemos más de 20 disciplinas científicas que apuntan a Jesús de Nazaret. Por otro lado tenemos una disciplina científica que apunta a una obra medieval y que además en los últimos años, sobre todo en el 98, en el 2002, se comprobó que tenía ciertas deficiencias a nivel científico. Aunque todavía la ciencia sigue discutiendo estos temas, ya con mucha probabilidad se puede afirmar que la persona, el hombre de la sábana santa es realmente Jesús de Nazaret, ese que hemos conocido a través de su pasión. Y en un tercer momento, otro descubrimiento importante fue la de la tridimensionalidad o de la profundidad espacial, como también lo llaman. Una técnica más de ámbito militar, que se llama el VP8, traduce imágenes de 2 dimensiones en imágenes en 3 dimensiones, por medio del contraste de sombras de grises. Un científico americano del ejército, por pura curiosidad, decide analizar la sábana santa con esta técnica y descubre que el rostro de Jesús contiene información tridimensional. Es decir, las sombras, cuanto más oscuras son, indican más cercanía, y cuanto más claras son, indican más profundidad. Podemos así reconstruir el rostro y el cuerpo de Jesús, como hemos visto en la escultura del crucifijo y como también veremos en otra escultura más adelante. En este panel se puede ver un poco mejor lo que estaba explicando sobre el VP8. En efecto, aquí se puede ver cómo las sombras se traducen en profundidad espacial, y si se trabaja un poco en la imagen, ya se percibe más claramente el rostro. Varios expertos incluso han trabajado con estas imágenes tridimensionales para elaborar esculturas, y es lo que quisiera mostrarles aquí. Tenemos aquí una escultura realizada por un artista italiano que reproduce el cuerpo de Jesús tal como se ve en la sábana santa, en la misma posición. La escultura que habíamos visto antes del crucifijo traducía la información al momento de la crucifixión, y en cambio aquí vemos el momento de la sepultura. Vemos cómo el cuerpo de Jesús está recostado, la cabeza está más bien doblada, los brazos están un poco forzados por ese momento de la muerte
que en términos médicos se llama el rigor mortis, esa rigidez que viene con el momento de la muerte. Vemos aquí también la herida del costado, que ya hemos explicado. Y a mí me llama mucho la atención en esta escultura el rostro de Jesús, que es un rostro sereno, un rostro lleno de paz. A pesar de toda la pasión, toda la tortura, el dolor que hemos visto antes, Jesús en el momento de su muerte está en paz. Todo aquello que ha vivido nos ha llenado también de paz a nosotros, y parece como si Jesús estuviera durmiendo, como si nos invitara a pensar en el momento en el que despertará, o en palabras más propias, el momento en el que resucitará. Pero para eso hay que esperar hasta el tercer día, el día de la resurrección. Vamos a ver un poco cómo fue esa sepultura. Vemos aquí entonces una reconstrucción de lo que sería el sepulcro. El sepulcro, según la tradición judía, está dividido en 3 áreas. La primera sería el ingreso. Aquí está la piedra del sepulcro, esa piedra que después en el Evangelio leemos que la encuentran movida. Después hay una primera sala, que era como el lugar donde se celebraba el funeral. Y en el fondo se encuentra el lugar donde se coloca el cadáver. Cuando entierran a Jesús, después de su pasión, lo colocan entonces en esta piedra, y como nos cuenta el Evangelio, las mujeres preparan rápido el cuerpo. De hecho, la sábana santa nos indica que simplemente se colocó la tela encima, sin más envoltura, sin más tratamiento del cuerpo, y se retiran. En el Evangelio de San Juan, el pasaje de la resurrección es muy interesante porque nos cuenta cómo la mañana del domingo Pedro y Juan reciben la noticia de que Jesús resucita, llegan corriendo al sepulcro. Juan se queda justo al ingreso y deja entrar a Pedro. En el Evangelio San Juan nos dice que él vio el sudario, vio las vendas, que luego se traduciría mejor como la sábana santa, y las ve de una manera muy particular. Dice que el sudario estaba colocado aparte, probablemente aquí en esta sala, y en cambio la tela, el verbo que se usa en griego es keimena. Ese verbo significa no solo la tela doblada, como alguien que quita la tela, la dobla y la acomoda, sino como si simplemente Jesús se retira y deja la tela reposando tal cual. Nadie toca la tela, nadie la dobla, nadie la mueve. Así como la habían dejado el Viernes Santo, está la tela sin el cuerpo. Y dice San Juan en ese Evangelio que viendo todo esto, creyó. ¿Qué fue lo que creyó? El momento de la resurrección. Es muy interesante también ver a nivel científico que la sábana santa no nos muestra ningún rasgo de corrupción del cuerpo. Hay marcas de sangre, pero no hay rastros de que el cuerpo haya empezado un proceso de descomposición. Por lo tanto, el cadáver estuvo menos de 3 días en contacto con la tela. Después de ese momento, es un misterio para la ciencia cómo se separa el cuerpo de la tela. De hecho, las marcas de sangre no muestran ningún rastro de que alguien haya retirado la tela. Y con todos estos elementos, uno como cristiano inmediatamente piensa al momento de la resurrección.
Para terminar, quisiera regresar al tema de la historia de la Sábana Santa para tocar algunos elementos importantes sobre la importancia, el valor que puede tener para nosotros la Sábana Santa. Este mapa nos puede explicar un poco mejor el recorrido histórico, como todo comienza en el año 33, con la pasión, muerte, resurrección de Jesús. Después de unos 500 años se encuentran documentos de que la Sábana Santa estaba en la ciudad de Edesa. Actualmente esa ciudad se llama Urfa, en Siria. Y después el emperador de Bizancio manda traer la Sábana Santa a la ciudad de Constantinopla en el año 944. Y ahí se encuentra la Sábana Santa. De hecho, algunos peregrinos cuentan su testimonio de cómo van, rezan enfrente de la Sábana Santa, realizan milagros. Hasta el año 1204, cuando después de las cruzadas la Sábana Santa desaparece de ahí, al parecer alguien la toma. Algunos documentos nos hablan que pasó por Atenas, y después tenemos un periodo de 149 años con un agujero en la historia, porque después, en el año 1354, la Sábana Santa aparece en Europa, en la ciudad de Léry, donde comienzan a darle culto. Después de ahí la Sábana Santa cambia a la ciudad de Chambéry. En esa ciudad, de hecho, es donde sufre el incendio en el año 1536. Y después la trasladan a Turín. Yo me quisiera centrar en un momento de la historia en la ciudad de Edesa. Dice la leyenda que en esa ciudad había un rey, Abgaro, que sufría de lepra. Y de manera milagrosa traen la Sábana Santa, él entra en contacto con la tela y se cura de la lepra. Esta historia de la Sábana Santa ha recorrido ya 2000 años, todavía sigue en investigación, pero a mí me gustaría invitarles a pensar que así como la tela ha entrado en contacto con tantas personas, ayudándoles no solo con milagros de curación física, sino con milagros de curación espiritual. Ojalá, como el rey Abgaro, esta tela que hemos estado tocando durante esta exposición, toque nuestras almas, llegue a sanarlas, y yo me atrevería incluso a decir que ojalá esta tela, así como tiene la imagen de Jesús calcada ahí, también calque la imagen de Cristo en nuestros propios corazones y así podamos transmitirla a los demás. Muchas gracias por su atención, espero que les haya ayudado y que Dios los bendiga.